Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE. Mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y les agradezco que nos acompañen el día de hoy. Y también le agradecemos al Canal Judicial el espacio que le otorga el Instituto Nacional de Ciencias Penales para hablar de los temas más relevantes en las ciencias penales. El día de hoy hablaremos del interrogatorio y contrainterrogatorio en el sistema de justicia penal acusatorio y oral, y nos acompaña el maestro Eduardo Martínez Bastida, quien es abogado postulante y también es profesor en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eduardo, bienvenido, gracias por venir al programa. Hola Luz, buen día, un saludo a ti, a todo tu auditorio, agradecerte la invitación a ti, a nuestro director general, el doctor Gerardo Lavega Rendón. Eduardo, quisiera que me platicaras un poquito de en qué etapa del proceso se encuentra uno con el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Mira, básicamente el interrogatorio y contrainterrogatorio los vamos a encontrar a nivel del juicio oral. Si bien es cierto que en la audiencia inicial, si llegara a existir una intención del imputado de llevar a cabo una declaración inicial, esta tendría que sujetarse a las reglas del interrogatorio y contrainterrogatorio. Lo real es que en la audiencia inicial este es un ejercicio que se lleva a cabo muy poco, y a nivel de juicio oral es donde vamos nosotros a potencializar todas las técnicas de litigación oral, y específico el interrogatorio, contrainterrogatorio, redirecto, recontrainterrogatorio, lecturas de apoyo de memoria, lecturas para superar, evidenciar contradicción, incorporación de evidencias materiales, documentales, y todos estos elementos los vamos a ver realmente en su máximo esplendor en la audiencia de juicio oral. Perfecto, en la etapa de juicio oral, pues a lo largo del programa hablaremos de todos estos elementos que me estás comentando. Quisiera que me platicaras cómo es que se producen las pruebas en el sistema acusatorio y oral. Bueno, fíjate que aquí sería necesario que hiciéramos un pequeño parangón con lo que hemos dejado en el pasado. Antaño, por ejemplo, cuando hablábamos de una prueba pericial tenía que elaborarse por escrito, comparecía el perito ante la presencia judicial, ratificaba el peritaje, una vez que lo ratificaba se agregaba al expediente, se llevaba o no a cabo una junta de peritos, era valorado por el juez en el momento en que dictaba sentencia, pero si te fijas era un trámite extremadamente burocrático. Ahora la lógica es que todas las pruebas se tienen que producir por medio de interrogatorios. Es decir, si llevamos a cabo una pericia, es necesario que ese informe pericial transite al estatus de peritaje vía el interrogatorio y contrainterrogatorio que se lleva a cabo en la audiencia de juicio oral. Si nosotros incorporamos una evidencia de corte material, es necesario que un testigo de acreditación lleve a cabo defina cuáles son las características del mismo para poderlo presentar ante la autoridad judicial, y obviamente que sea incorporado como evidencia material. También con los documentos, siempre cuando transitamos del sistema anterior a este, nos quedamos con esa vieja idea de que el documento se produce por propia y especial naturaleza. Ahora es un testigo también quien tiene que incorporar el documento, señalar determinadas características, darle lectura al documento en cita, y con eso vamos incorporando al nivel de juicio oral el documento que estamos planteando. Como una prueba. Como prueba, efectivamente. Entonces las pruebas nacen en el juicio oral. No es que nazcan. Más bien, lo que pasa es que el sistema anterior se basaba en un principio que se conoce como de permanencia de prueba, y el sistema acusatorio se basa en un principio que se conoce como de mismidad de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que antaño el Ministerio Público, con esa fe pública de que gozaba, certificaba haber tenido a la vista un cuchillo con una mácula hemática. Entonces él, con su fe pública, permitía que esto, que era una averiguación previa, transitara a la etapa de preinstrucción, le diera una valoración el juez, posteriormente a la etapa de instrucción, que le daban otro valor, y hacía el dictado de la sentencia.
Y ahora lo que tenemos que hacer, pues es un tema que también del cual tú ya has trabajado aquí con varios compañeros y compañeras, que es el de cadena de custodia. Por eso hablamos de un principio de mismidad, porque tenemos que justificar que esto que encontramos en el lugar de la intervención es lo mismo que estamos presentando a nivel de juicio oral. Entonces, nuestro Código Nacional lo que hace es hablarnos de tres circunstancias. Primero, de datos de prueba, de medios de prueba y de pruebas. El dato de prueba lo único que hace es revelar razonablemente que existe un hecho que la ley señala como delito y una probable intervención de la persona a la que le estamos atribuyendo la conducta. Y esto sirve para dictar un auto de vinculación a proceso. Pero el propio artículo 320 del Código Nacional nos indica que si un dato de prueba ha sido utilizado para vincular a proceso a una persona, no puede fundar una sentencia condenatoria. Por eso es que hay una etapa de investigación complementaria en donde obtienes los medios de prueba que vas a ofertar en la intermedia y esos a su vez, una vez que los sometes al crisol del principio de publicidad y contradicción, implica que se van a transformar en pruebas a nivel de juicio oral. Entonces, esa es básicamente la lógica. No es que nazcan en el juicio oral, sino que desde la etapa intermedia ya los tenemos como medios de prueba y lo único que hacemos es darle el carácter de pruebas plenas acorde a la teoría del caso de los sujetos procesales para que puedan fundar un fallo en uno u otro sentido. Eduardo, ¿existen diferentes tipos de interrogatorios? Sí. Sí. Platícanos un poquito de cuáles son. Sí, básicamente el Código Nacional contempla 4 tipos de interrogatorios. El interrogatorio directo, que es esa comunicación procesal que lleva a cabo el abogado con su propio testigo para obtener una información penalmente relevante. Tú presentas a un testigo porque el testigo observó que en la calle N, a la hora tal, a una distancia cercana, con buenas condiciones de visibilidad, una persona despojó a otra de un teléfono celular. Entonces ese es un interrogatorio directo. Él nos va a hablar del qué, el cómo, el cuándo, el dónde, con qué. Va a describir. De hecho, yo siempre le digo a los alumnos que un testigo es aquel que recrea verbalmente un suceso, porque tenemos un concepto un poquito arcaico del sistema anterior en donde decimos que el testigo es la persona que vio u oyó un hecho. Es lo lógico, para que lo recrees verbalmente lo tienes que ver y lo tendrás que oír. Pero la lógica es que no solamente lo veas o lo escuches, sino que lo recrees verbalmente en esa descripción a partir de las preguntas que tú formules. Pero también hay otro ejercicio procesal que se conoce como contrainterrogatorio, que también es una comunicación que lleva a cabo el abogado de la contraparte con el testigo que tú has presentado. Entonces, si te fijas, es muy interesante porque primero se interroga. Después la contraparte tiene la posibilidad de contrainterrogar y el objetivo de un contrainterrogatorio es deshabilitar al testigo o deshabilitar el testimonio. Y este tema... Ese es el único objetivo del contrainterrogatorio. Deshabilitar. Y es muy interesante ese tema. Es igual a desacreditar lo que dijo el testigo en el interrogatorio que le hizo su abogado. Sí, por ejemplo, él dice que lo vio a una condición de visibilidad adecuada, que había buena iluminación, y puede ser que haya sido en la calle de República del Salvador, en donde no hay una muy buena iluminación a eso de las 9 de la noche. Tal vez lo vio a una distancia que él describió corta, pero realmente son 5 o 6 metros. Entonces tú vas a tratar de tocar temáticamente esos dos tópicos para los efectos de desacreditar el testimonio. O puede ser que la persona que está deponiendo tenga un interés particular en el asunto. Es decir, depende económicamente de la persona que lo está presentando. Entonces vas a desacreditar ahí los temas de corte personal. Y te digo que esto es muy interesante porque se confunde con lo que se hacía antaño, repreguntas. Y tú no estás repreguntando, lo que estás haciendo es contrainterrogando. Y muchas veces llegas a la sala de oralidad y hay algunos colegas que transitaron del viejo sistema al nuevo sistema procesal penal, pero llevan a cabo prácticas procesales que no son acordes con el modelo acusatorio que hoy nos toca vivir. Si yo llego a desacreditar o deshabilitar a tu testigo, tú tienes la oportunidad de llevar a cabo un interrogatorio que se conoce como redirecto. Esto está previsto en el 372. Esta sería la tercera forma de interrogatorio. Esto está en el 372 del Código Nacional. Entonces, el redirecto tiene por objetivo, si ya lo deshabilitaste, pues vuélvelo a habilitar. Y es de la misma forma, son preguntas abiertas donde tienen que describir. Tiene que describir al mismo testigo.
al mismo testigo, pero aquí se limita a un tema, a lo que ha contestado en contrainterrogatorio. No lo puedes ampliar a otros temas porque si no vendría una objeción por impertinencia. Okay. Y si es que tú vuelves a habilitar a tu órgano de prueba, la contraparte tiene por la última posibilidad, que es llevar a cabo un recontrainterrogatorio. Es decir, una última oportunidad de deshabilitar en definitiva al testigo, y al igual tiene como base las respuestas que ha dado el testigo en el redirecto. Esto quiere decir que entonces un testigo puede, en un caso, puede participar solamente en 4 interrogatorios, a lo más. Sí, sí, y además es muy singular lo que dices, porque hay ocasiones en que hay jueces que señalan que mientras no se libera al órgano de prueba se puede seguir preguntando, pero acorde a la propia naturaleza del testigo, de la prueba en sí y de las directrices que señala el código, solo es directo, contrainterrogatorio, redirecto y recontrainterrogatorio. Y en ese momento se tiene que liberar al testigo. ¿Por qué? Porque habilitaste, deshabilitaste, volviste a habilitar y lograste una deshabilitación al final. Entonces, esos son los 4 objetivos, o más bien el objetivo de un interrogatorio y de un contra. Ahí están plasmados en las posibilidades que les da la propia contradicción como principio que rige el sistema acusatorio, la norma procesal a los litigantes. Me gustaría verlo desde el ángulo de ambas partes, ¿no? El abogado defensor, y estábamos hablando, por ejemplo, entonces, estás hablando de que el abogado defensor puede interrogar al imputado. A su testigo. O a su testigo. O se puede ser cualquiera. O sea, porque yo solo pensaba en función de víctima y testigo e imputado, ¿no? ¿Quién es más? O sea, no hay testigos como más neutros y De que hecho, tengas que definir a quién le haces interrogatorio o contrainterrogatorio, porque o son solamente los testigos que tú vas a presentar. Sí, si te acuerdas la vez pasada que me hiciste favor de invitarte, hablábamos de etapa intermedia, de un tema que se conoce como descubrimiento probatorio. Todas estas características de la intermedia nos llevaban a un punto. Yo en la etapa intermedia sé qué testigos está ofreciendo, en mi caso, el Ministerio Público, porque yo soy defensor. Pero cuando asumo la posición de asesor jurídico, sé qué testigos está ofreciendo la defensa y sé qué testigos está ofreciendo el Ministerio Público. Y obviamente ellos van a saber qué testigos ofrezco yo cuando asuma uno u otro rol. Entonces tú tienes antes del juicio oral un esquema de cuáles son los órganos de prueba que va a presentar cada uno de los sujetos procesales que tienen un interés de que se pronuncie el fallo en uno u otro sentido. Y yo voy conociendo... ¿En qué momento se presentan? ¿Cuándo? ¿En qué etapa dices, estos son los testigos que yo voy a presentar? En la intermedia. En la intermedia. En la intermedia. Entonces, en la intermedia yo tengo todo ese escenario y no armado. pueden hacer uno más. No puede aparecer otro testigo. Técnicamente, el 390 del Nacional nos señala una prueba que se conoce como prueba nueva, que es lo que antaño le llamábamos la prueba superveniente. Entonces, por ahí tal vez pudiera aparecer algún órgano de prueba de esta naturaleza. También contempla la prueba de refutación. Si la prueba de refutación es una prueba testimonial, pudiera aparecer después. Pero esa es la excepción. Lo ordinario es que tú desde la intermedia tengas ese esquema probatorio debidamente justificado, admitidas o desechadas algunos testigos, y sobre eso vas a empezar a trabajar. Entonces, tú puedes ofrecerme testigos como Ministerio Público. Yo puedo ofrecerte testigos como asesor jurídico y o como defensor según sea mi rol procesal. Entonces, yo como defensor podré establecer, acorde a la estrategia, si es necesario que subamos al imputado a declarar o en su defecto mejor esgrimimos ese derecho de que guarde silencio durante todo el juicio oral. Ya será una estrategia y una decisión muy pensada de los litigantes. Obviamente, Eduardo, perdón, tenemos que hacer una pausa, pero quisiera que siguiéramos hablando del contrainterrogatorio y el interrogatorio y que me dijeras cuáles son las habilidades que deben de tener los abogados para poder litigar o hacer este tipo de interrogatorios dentro del sistema de justicia acusatorio y oral. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa y de regreso me gustaría que nos platicaras. Claro que sí. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa y también en nuestro Twitter que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca de los programas, en especial el del día de hoy que estamos hablando del interrogatorio y contrainterrogatorio en el sistema de justicia acusatorio y oral. Nos acompaña, les recuerdo, el maestro Eduardo Martínez Bastida. Eduardo, ya hablábamos de qué es o en qué consiste un interrogatorio y un contrainterrogatorio, pero yo quería y dejé abierta la pregunta de cómo o qué habilidades deben de tener los abogados que participan en los juicios orales para poder hacer un interrogatorio y un contrainterrogatorio, también saber o hablar un poco de la capacitación que se les ha dado tanto al Ministerio Público como a los abogados. Fíjate, querida Luzma, que ese es un tema muy interesante por lo siguiente. El parangón siempre, lo anterior, llegábamos con preguntas por escrito. Un machote tal vez de preguntas, varias hojas, íbamos palomeando la que pasaba, íbamos tachando la que no, colocábamos ahí la respuesta, dijo sí, dijo no, etc. Ahora el modelo acusatorio, la realidad es que no nos exige que llevemos o no llevemos preguntas formuladas por escrito. Pero lo lógico es que por una estrategia procesal tú no lleves esas preguntas por escrito. Entonces fíjate cómo tiene que cambiar la habilidad, porque tenemos de alguna forma que irnos amoldando al momento procesal, es decir, tener la capacidad de improvisación, pero sin llegar al extremo de ser irresponsables profesionalmente hablando. Entonces lo primero que tienes que hacer es saber improvisar a partir de algo que nosotros denominamos temas. Tú tienes que tener una serie de temas y a partir de esos temas vas construyendo tus preguntas, de manera tal que si te llegan a objetar una, tú sepas en qué tema te encuentras y qué tema tienes que seguir trabajando. Una vez que lo agotas, pasas al siguiente tema y así sucesivamente. Por otra parte, un buen contrainterrogador, siempre lo he dicho tanto a los alumnos de la Facultad de Derecho como del INACIPE, tiene que tener una muy buena memoria. Sí, claro, justo eso te iba a decir. Bueno, me parece que si estás haciendo un interrogatorio, pues podrías llevar alguna idea de cuáles son las preguntas o por escrito, como lo mencionas. Pero en un contrainterrogatorio, más bien lo que tienes que poner es mucha atención en la estrategia que está llevando tu contraparte, ¿no? Sí, y entonces tienes que tener muy buena memoria de entrada. Y lo segundo, algo que infortunadamente hemos dejado de hacer todas y todos. Al día de hoy oímos, no escuchamos. Oír es un tema de un sentido, es una cuestión natural. Escuchar implica razonar. Entonces estamos muy acostumbrados a que solo oímos, pero no estamos escuchando. Y cuando escuchas, si tienes una escucha activa, empiezas a poner atención. Si empiezas a poner atención, comprendes hacia dónde va la estrategia procesal de tu contraparte. Y si comprendemos hacia dónde va, ubicaremos también ahí qué temas son en donde yo puedo deshabilitar a ese órgano de prueba. De hecho, por una mera inferencia lógica, cuando se formula un contrainterrogatorio, tú tienes que saber qué te va a responder. Porque si haces una pregunta a ver qué responde, es decir, lo que se llama en el argot ir de pesca, te va a ir muy mal como contrainterrogador. Entonces, necesariamente tienes un esquema procesal en tu cabeza, sabes hacia dónde te va a responder, pero todo esto es a partir de una muy buena memoria, porque ubicas lo que dijo en el momento que lo dijo y el interrogatorio tal vez pueda durar 10 minutos o pueda durar 1 hora. Justo eso era lo que te iba a preguntar. ¿Existe un límite de preguntas, un límite de tiempo para tu testigo para interrogar a alguien o contrainterrogar? No, mira, fíjate, el interrogatorio no está sujeto a ninguna limitación de tiempo. Entonces, el tema siempre se va al contra. El contra muchas veces llega a durar 10, 15, 20 minutos y pierde sentido. ¿Por qué? Porque los ritmos son diferentes y entonces aquí viene otra habilidad. Mientras el ritmo del directo tendrá que ser lento y pausado para que tú como testigo puedas recrear verbalmente ese suceso, yo como contrainterrogador tengo que formular las preguntas a un ritmo muy rápido, a efecto de que tú puedas caer en una contradicción y yo logre evidenciarla para poder deshabilitarte.
Entonces, mientras el directo tiene esa lógica de ir medianamente pausado, el contra tiene que ir muy rápido, pero no puedes ir muy rápido durante una hora. Y por el tipo de preguntas, el contrainterrogatorio es de respuestas también cortas, ¿no? Sí, son lo que les llamas respuesta cerrada, ¿no? Mientras el directo, yo te pregunto, ¿qué viste? Es una respuesta abierta la que me puedes dar. ¿Qué viste? Pues yo tal día, tal hora, en tal lugar estaba aquí, entonces vi esto con estas características y me empiezas a explicar. Pero en el otro yo te tengo que hacer una pregunta de manera tal que solo me puedas responder un sí o un no. Usted no está seguro de lo que vio. ¿Qué pasa? Porque tú puedes ir muy preparado, pero ¿qué pasa cuando el testigo te dice, no, pues, bueno, no sé, porque entonces, y te empieza a describir? Ahí ya no depende de tus habilidades, ¿o sí? Sí, porque también tienes que desarrollar esa capacidad de controlar al testigo en un contrainterrogatorio. Forma parte de esos esquemas de lenguaje corporal que vas aprendiendo en las audiencias y obviamente de las estrategias que vas desarrollando en las capacitaciones que se toman. Por ejemplo, las capacitaciones que se llevaron a cabo en el proceso de implementación tuvieron por objetivo más o menos desarrollar los esquemas de litigación de las personas. Pero ahora lo que hacemos en los cursos del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la Facultad de Derecho de la UNAM no solo es desarrollar el litigio oral, sino que se aprende un poco de esta capacidad de controlar a testigos. Entonces, por ejemplo, en California Western School of Law de San Diego, nos mostraban que cuando teníamos que controlar a un testigo, le dijéramos con la mano así, perdone que lo interrumpa, pasemos a otro tema. Y con esto, evidentemente, lo estás controlando, no le estás permitiendo que te dé una explicación y tú lo llevas a la siguiente pregunta. Quiere volver a hacer lo mismo y le dices, perdone que lo interrumpa. Pasemos a otro tema y con la palma de la mano hacia él, lo que le estás indicando es deténgase un poquito. Vamos lento, vamos lento. Y le haces la pregunta y así lo vas llevando al punto en que tú controlas al testigo, porque lo peligroso de un contrainterrogatorio es que el testigo explique tales temas y de forma muy detallada, que lo que haga es, en vez de deshabilitarlo tu contrainterrogatorio, lo habilite más. Todas estas habilidades, me dices que sí se dio capacitación en el proceso de implementación del sistema de justicia penal. ¿Qué eran? ¿Eran talleres? Porque pues este tipo de habilidades es como más prácticas que algo teórico. Sí, pues si tú te acuerdas, en el INACIPE tenemos varios cursos. Entonces, sobre todo nuestros cursos sabatinos están enfocados en ese sentido a formar habilidades litigiosas. Son talleres más prácticos que lo que vendría a ser un curso de especialización o maestría. Y estos cursos son abiertos a quien decida, Claro, o sea, sí. al público en general. Público en general. También se dieron estos cursos o talleres a agentes del Ministerio Público, que son, o sea, ¿quiénes tienen que saber? Platícame esto. ¿Quiénes tienen que saber acerca de estas habilidades o quiénes tienen que conocerlas y poder llevarlas? Bueno, obviamente la gente del Ministerio Público, que en el caso de la Ciudad de México, acorde a la construcción que elaboró el procurador en su momento en un acuerdo, tendrá que ser el de estrategias procesales. Pero también lo tiene que conocer el asesor jurídico de la víctima. El asesor jurídico de la víctima también va a litigar. Y obviamente el defensor público y privado. Todos tenemos de alguna manera que tener desarrolladas estas habilidades o irlas desarrollando paulatinamente, porque lo lógico es que si un ministerio público no tiene estabilidad, va a suceder como algunos videos que lamentablemente circulan en redes sociales, en donde vemos a un juez de control exhibiendo al Ministerio Público y pidiéndole que se retire de la sala de oralidad, situación que pasa en sentido análogo con el defensor y con el asesor jurídico. Eso es lo que te iba a decir. ¿Quién detiene? Por ejemplo, si alguien, porque, bueno, en el caso de los abogados particulares, de los defensores particulares, pues la capacitación corrió por cuenta de ellos, ¿no? Ellos supieron si se capacitaron o no se capacitaron. Entonces, puede ser que llegue un abogado, digo, también podría suceder con los asesores jurídicos de la víctima o algún ministerio público que no tenga estas destrezas de litigio oral. ¿Qué sucede cuando llegan a un juicio y no se nota el conocimiento de cómo elaborar un interrogatorio y un contrainterrogatorio? Bueno, mira, lo natural es que se aplique el dispositivo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que cuando hay una manifiesta y notoria incapacidad de la defensa,
el juez ha de prevenir al acusado o al imputado, según sea la etapa procesal, para que determine si quiere mantener al defensor o quiere que se le nombre un defensor público para que colabore con su defensa. Entonces eso es extremadamente lamentable porque... Pero eso está en el Código ¿Sí? Nacional de Procedimientos Penales, pues estamos hablando solamente del defensor. No, está en el Código Nacional de Procedimientos Penales y estas características de separar al defensor del cargo para que comparezca uno que se encuentre con capacidad y conocimiento, se hacen extensivas también al Ministerio Público y al asesor jurídico. Todas estas consecuencias procesales le suceden a los tres. Y te reitero, sobre todo, hace aproximadamente 3 meses circuló un video en redes sociales de un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en donde le pidió a la gente del Ministerio Público se retirara de la sala de oralidad, se le daba vista a su superior jerárquico para los efectos administrativos a que hubiera lugar y se le solicitaba mandar a un Ministerio Público con capacidades para poder llevar a cabo la representación social que a sus derechos representaba en ese momento el Ministerio Público que era removido. Entonces, eso es lo que puede suceder cuando uno lleva a cabo actividades procesales con una notoria incapacidad y desconocimiento de este ejercicio procesal que es el directo y el contra. Eduardo, en tu experiencia y hablando de una forma general, ¿no? Ahorita me estás platicando de un caso que circula en redes sociales, pero en tu experiencia y de forma general, ¿cómo ha estado funcionando esta etapa del juicio oral con los interrogatorios y contrainterrogatorios en el sistema de justicia penal en la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo está funcionando? Mira, va funcionando, vamos a establecer, si se le puede poner un adjetivo, de forma mediana. ¿Por qué? Porque los litigantes formulan repreguntas, no formulan contrainterrogatorios. El litigante, al formular un contrainterrogatorio, repite todo el interrogatorio directo, lo cual también carece de todo sentido. Se vuelven preguntas tal vez muy extensas y las objeciones llegan a estar muy mal planteadas. Es decir, hay una pregunta que es compuesta, contiene varios hechos y el litigante, en vez de objetarla, pues la permite, va pasando. Entonces, aún considero falta demasiado tiempo para que podamos tener una litigación oral muy pulcra. Estamos en un punto medio, lo lógico es no retroceder, sino avanzar, y yo creo que al paso del tiempo seguramente vamos a ver audiencias de litigación oral de muy buen nivel. Hace un rato me comentabas que alguna de las habilidades o de las formas de poder contener, ¿no?, a tu testigo. Al de la contraparte. Sí, al hacer un contrainterrogatorio. Cuando tú llevas un testigo, ¿tiene que saber algo? ¿Cómo actuar? O sea, no sé si esté mal o sea permitido preparar a tus testigos. Es que, y fíjate, es un tema que se platicó el fin de semana en el INACIPE, precisamente en estos cursos sabatinos con los alumnos. Una cosa es preparar al testigo y otra cosa es aleccionar al testigo. Entonces, lo que hacemos en la oficina es más o menos lo siguiente. Nosotros les ponemos un video, les prestamos un video de nuestros juicios orales para que ellos puedan observar cómo es ese desarrollo de la audiencia, cómo se tienen que dirigir, cómo se contesta, cuáles son las pautas en preguntas que nosotros formulamos y las que puedan formular en un contrainterrogatorio. Entonces ellos van viendo para que el impacto visual no les sea tan grande al momento en que llegan a la sala de oralidad. Otros testigos, si tienen ellos el espacio, posteriormente, si hay alguna audiencia, los invitamos a que observen ya en vivo cómo es una audiencia. Pero en ningún momento nosotros inducimos el testimonio a que digan, tú tienes que afirmar que pasó A o que sucedió B, sí, o que no decir sucedió. Qué decir, o sea, no decirles o aleccionarlos de qué decir, sino cómo es que se contesta. Sí, o sea, como una preparación. Y es que además es algo muy lógico, Luzma. Yo siempre les pregunto a los alumnos, cuando entramos a la sala de oralidad, ¿no sienten cierto nervio? Claro. La mayoría lo siente. O sea, aunque sea una situación que no es habitual,
pero es abierta, es pública, es Y te como están pues, pánico videograbando, escénico, ¿no? y Es, te están videograbando. puede darles pánico y no saber cómo contestar o qué hacer, o Claro. no es porque no quieran. Y si eso te pasa a ti como abogado, a una persona que es lega en el derecho, no sabe derecho, no está inmerso en estos temas, llegas a una sala de oralidad, lo primero que te recibe es policía procesal, te dicen, ¿usted es testigo? Bueno, usted se queda aquí sentadito, ¿no? Ahorita le llamamos, de repente lo pasan, hay un estrado, lo protestan, observa que lo están videograbando, efectivamente genera un estrés para la persona. Entonces vamos a minorar esas cargas estresantes con esa preparación que tenemos con el testigo, lo cual va a permitir que el testimonio fluya de una mejor manera en la sala de realidad y obviamente siempre haciendo énfasis que no es ni ético, ni es moral, ni es jurídicamente correcto el que le demos un aleccionamiento a un órgano de prueba. ¿Y qué sucede con los testigos que conocen un poquito más, como los peritos? ¿Ellos sí tienen una preparación previa para los juicios? Bueno, por regla, los peritos tienen una preparación previa para el juicio en su aspecto técnico. De policía también, ¿eh? Son dos de los... Son dos. Sí, dos de los... pues podríamos decir participantes en los juicios orales o en el sistema de justicia penal y oral, que son testigos también, que me gustaría que me dijeras, porque son dos variantes, ¿no? Claro. Mira, empezamos por el perito. El perito evidentemente es un experto en un área del conocimiento. Entonces, por lo que hace ese tema en particular, el perito está muy bien preparado. Hay algunos peritos de corte público. Pero, por ejemplo, los peritos son muy técnicos y hablan con pues un lenguaje muy científico. Entonces, no sé si ellos tengan o puedan hablar de una manera en que pues toda la gente que está involucrada lo pueda entender. Entonces, que le podrías preguntar a tu perito qué actividad realizó acorde a su expertise respecto de este tema, ¿no? Y te va a decir, realicé un cronotanatodiagnóstico. Perdóneme que le interrumpa, señor perito. ¿Pudiera explicarnos qué es un cronotanatodiagnóstico? Bueno, mire, es el análisis que yo llevo a cabo para determinar cuál es el momento exacto de la muerte a partir de los siguientes elementos, ¿no? Y te empieza a explicar. Entonces, por eso tienes que tener una escucha activa, porque hay determinados conceptos que por mucho que puedas tener una preparación extremadamente extensa, tal vez se te van a escapar. Lago hemático. El imputado, ¿no? Que esté escuchando eso como una prueba, ¿no? En el juicio oral y no entiende nada. Sí, claro. O sea, tu trabajo es que también tu representado entienda. Y también, obviamente, cuando tú vas a un esquema procesal de estos, tú quieres adherir a alguien que es el juez a lo que estás diciendo. Y si el juez técnicamente no le parece atractivo o se aburre, realmente vas llevando muy mal tu juicio. Claro, bueno, y si te parece bien, hablemos de policía. ¿Qué sucede con la policía en los interrogatorios y contrainterrogatorios? Sí, mira, a ver, antes de pasar a la policía, el tema de los peritos, te decía, hay peritos públicos que ya tienen en este momento muy buenas capacidades desarrolladas porque están continuamente en salas de oralidad. No así todos los peritos privados. Y dije, no todos, claro. Porque ya hay peritos privados que también tienen buena experiencia y hay otros peritos privados que te van a decir, es que esta es mi quinta, sexta ocasión a la que comparezco a una audiencia de juicio oral. Entonces, con los peritos que ya tienes una preparación previa, un trabajo previo y ellos conocen bien cómo se va a desarrollar el esquema, no hay mayor necesidad de que tengas una preparación con ellos, sino antes bien, ellos te pueden asesorar técnicamente a ti para generar contrainterrogatorio al perito de tu contraparte. Ese es un punto muy interesante. Y por lo que hace la policía, mira, mande, Luz. No, está bien. Te iba a decir que dejamos, pero vamos a dar un espacio introductorio para hablar de la policía y regresando del corte hablamos. Hablamos entonces. ¿Te parece bien? Al auditorio, continúen con nosotros. Estamos hablando del interrogatorio y contrainterrogatorio en el sistema de justicia penal, acusatorio y oral.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo una vez más que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los programas, en especial en nuestro programa del día de hoy, que estamos hablando del interrogatorio y contrainterrogatorio en el sistema de justicia penal acusatorio y oral. Eduardo, hablábamos antes de irnos a la pausa de cómo cuáles son los conocimientos que debe tener un perito para participar dentro de un juicio oral en cuanto al interrogatorio y contrainterrogatorio, y dejamos abierto del policía. Platícanos cómo están o si están capacitados los policías para participar dentro de un interrogatorio y contrainterrogatorio. Fíjate que el eslabón más débil del sistema acusatorio se llama policía. Y no es que se hable peyorativamente de la institución, simplemente es que las capacitaciones y las formas en que se ha venido trabajando con la policía no han sido las adecuadas. No diré dónde, pero en alguna institución, en una semana, nos pidieron que capacitáramos a N número de policías de la Ciudad de México. Eran 5 horas diarias, divididas en 4 días, y el último día era un examen, para hablarles de todos estos temas. Es decir, en 20 horas pretenden capacitar a la policía en estos temas, lo cual no es factible. Interrogatorio y contrainterrogatorio, cadena de custodia, evidencia material. O sea, era del sistema de justicia penal acusatorio, no era en habilidades del litigio ni en interrogatorio y contrainterrogatorio. Pero además en 20 horas no logramos esto. Sí, no. Nuestros diplomados en INACIPE de este tema, nuestros cursos y talleres son mínimamente de 60 horas. Sí. Y 20 horas no nos sirve para tratar todos estos temas. Entonces la policía es un eslabón muy débil, y es un eslabón débil que nos puede poner en determinados líos. ¿Por qué? Porque un policía es primer respondiente. Y ese primer respondiente yo lo pudiera llamar como testigo de acreditación para incorporar por medio de él y del perito una evidencia material que encontré. Entonces, si él no tiene los conocimientos previos y él me dice que en vez de tomar la evidencia material con un guante o con una pinza o con cualquier insumo que evitara la contaminación del indicio, lo tomó con los dedos, pues evidentemente esto va a generar un resultado procesal adverso a los intereses de la persona que lo está presentando. Entonces, la lógica de trabajar con la policía no es que sea un capricho, no es que sea una necesidad de los que somos litigantes, sino simplemente es que es necesario que se trabaje con ellos, porque el ser un eslabón tan importante del proceso acusatorio oral nos puede llevar a resultados procesales inadecuados derivado de las falencias en las que se ha caído en cuanto a la capacitación de este servidor público que es la policía. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho con la policía para mejorar esto. Al día de hoy, a pesar de que ya llevamos un tramo recorrido, la policía sigue teniendo estas deficiencias. Parece ser el gran olvidado del modelo acusatorio oral, y creo que es momento de reivindicar a la institución. Eduardo, si te parece bien, me gustaría que habláramos de la estructura del interrogatorio y el contrainterrogatorio. Comencemos con cómo se estructura un interrogatorio. Mira, lo primero que tendríamos que tener en la cabeza es un tema, el tema de la presentación. Es decir, el juez no sabe quién es nuestro testigo. Al juez le tenemos que presentar a nuestro testigo, y lo que hacemos en estas preguntas tiene un doble objetivo. Por una parte, que nos proporcione unos datos generales, datos privados, si es que él desea hacerlos del conocimiento público, que se anoten por separado y se preserven en reserva en caso de que quiera mantenerlos como una información de esta naturaleza. Pero la otra parte también interesante es que va a mitigar ese temor escénico, porque si ya lo preparamos, ya platicamos con él, ya vio cómo se desarrolla la actividad, pero una cosa es ver la audiencia detrás de cámaras, y otra estar allí llevando a cabo la actividad. Entonces, lo que va a suceder es que lo vamos a llevar, lo vamos a sentar, le empezamos a hacer estas preguntas, le mitigamos el temor escénico, y al mismo tiempo el juez se entera quién es nuestro testigo. Ese es el primer gran tema. Entonces, si te fijas, ¿qué preguntas pudiéramos hacer? Nombre, edad, domicilio, profesión, grado máximo de estudios, serían algunos de esos temas que pudiéramos tratar aquí. Posteriormente siguen preguntas que se conocen como de acreditación.
Es decir, vamos a legitimar a nuestro testigo. ¿Por qué nuestro testigo puede declarar en ese juicio? Él dice que vio, él dice que oyó, pues cómo son sus condiciones visuales, cómo son sus condiciones auditivas, qué hacen sus ratos libres, si la persona o no ha tenido algún tipo de proceso en su contra. Todo esto nos va a permitir acreditar. Y a partir de ahí viene el tercer tema, que es la legitimación. Ya no es acreditar al testigo en lo personal, sino es acreditar el testimonio. Y se le hace una pregunta que a muchos les gusta, a muchos les disgusta, pero es, ¿sabe por qué está aquí? Y a partir del sabe por qué está aquí, ya lo legitimaste, porque te va a indicar que él vio, que él oyó, que él observó, que él se enteró. Todo esto le da una legitimación. Le podrías preguntar quién lo propuso como testigo, sabe de qué versa esta litis, cualquier cosa que te permita legitimarlo. Y el siguiente gran tema, y sin duda el más importante, es las preguntas sobre los hechos. ¿Qué vio? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué distancia? Que te describa, que te explique, con qué, por qué. ¿Te acuerdas que, y ese es otro de los programas en los que has trabajado, que hay 7 preguntas de oro de la criminalística? El qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, el con qué, el por qué. Por regla, un interrogatorio directo, cuando vas preguntando sobre los hechos, vas haciendo esas preguntas. ¿Qué vio? ¿A quién vio? ¿Dónde lo vio? ¿Cómo lo vio? ¿Cuándo lo vio? Etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es la lógica de los hechos. Y después vendrán las preguntas finales, que tienen que ver sobre todo con la reparación del daño, ¿no? Los daños que ha recibido la persona a virtud de la comisión del delito. Se le pudiera preguntar, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, cómo fue su vida después de este hecho, ha llevado a cabo algún tipo de erogación, le indíquele al juez qué cantidad. Regresemos a la persona que le ocasionó el daño, cuándo fue la última vez que la vio. Técnicamente la está viendo, ¿no? Entonces va a responder en este momento. Perdone que lo interrumpa, ¿quiere decir que está aquí? Sí. Dígale al juez, ¿cómo viene vestida esa persona? No, pues viene con tal ropa. Por favor, hágale el favor al juez de señalarle a esa persona. Porque si hiciéramos un ejercicio distinto de la persona que te robó se encuentra aquí, la pregunta sería objetable por conclusiva. Claro. Entonces tenemos que hacer una serie de preguntas que para te lleven los a efectos esa respuesta. Bueno, sí. De que no sea objetable. Sí, claro. Entonces, si te fijas, todas estas son las características que debe de ir conteniendo un interrogatorio en cuanto a temas. Y por eso yo te decía al inicio de la entrevista, si yo sé que lo tengo que presentar y me objetan algo, pues hasta que no lo presente bien, paso al siguiente tema, que es acreditación. Lo acredito bien, me objetan algo, bueno, busco otra pregunta para seguirlo acreditando. Paso a la legitimación. Ya lo legitimé, me transito a los hechos. Ya quedaron clarificados mis hechos, voy a mis preguntas finales. No tengo más preguntas, es cuánto, señoría, y se acabó. Y claro, y está como un orden muy bien identificado, ¿no? Sí. Esta estructura. Y así, es una estructura que así conocen o así trabajan todos los que son parte. No. Solo trabajan así los que hemos tenido tal vez la necesidad de incorporar los temas a partir de las objeciones que hemos recibido, a partir de observar que no era lo adecuado llevar documentos escritos con muchas preguntas, e identificamos temas y así nos fue más fácil trabajar. Y obviamente pues esto es lo que le compartimos a los alumnos en las aulas para que puedan trabajarlo también de una forma más cómoda, ¿no? Claro que sí. Si te parece bien, pasamos al contrainterrogatorio. ¿Cómo se estructura o cuál es la estructura que debería de llevar un contrainterrogatorio? Bueno, pues ¿te acuerdas que me decías hace un minuto que son preguntas de una respuesta muy cerrada, de un sí o de un no? Cortas. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es ubicar temáticamente en dónde vamos a llevar a cabo la deshabilitación. Si vamos a llevar a cabo esa deshabilitación tratándose de la acreditación, es decir, vamos a trabajar temas propios de deshabilitar a la persona, o a la legitimación, vamos a deshabilitar a la persona, o sobre los hechos, vamos a deshabilitar el testimonio. Entonces, tú cuando narras un hecho, lo haces por algunas características. Primero, por tu percepción. Tú percibes algo. Tú recuerdas algo, segunda característica, la memoria. Entonces, tú percibes, tú estás recordando, pero puede ser que en la percepción haya un equívoco. O puede ser que en la memoria también haya una falencia. Entonces, estos dos temas, si te fijas, nos están indicando todo.
Porque puedo yo llevar a cabo una narrativa de hechos, pero mi percepción fue inadecuada. Yo lo observé mal. ¿Por qué? Porque las condiciones de visibilidad, la distancia no eran las idóneas. O puede ser que mi memoria esté fallando en razón de que han pasado 5, 6, 7 o 10 meses y ya no recuerdo yo igual lo que pasó hace 10 meses que lo que está sucediendo ayer. Bueno, es más, yo no recuerdo ni qué sucedió ayer, como los de la película esa que por ahí anda circulando, ¿no? Entonces, habría que ver esos dos detalles y sobre eso vas construyendo temas. Ahora, si te fijas, además aquí hay algo muy interesante. Si yo como litigante presento a mi testigo está cometiendo errores al momento que declara, si yo lo dejo pasar, lo que va a suceder es que va a venir una lectura para evidenciar una contradicción, expresa o por omisión. Y yo lo que tengo que hacer es una lectura para superar una contradicción con la técnica de confirma, acredita, confronta, abandona, ¿no? Son esos los 4 elementos que lleva a cabo la técnica, confirma, acredita, confronta, abandona, para los efectos de que si esto se llega a materializar un contrainterrogatorio, nuestra contraparte no pueda potencializar y deshabilitar a nuestro testigo por esa falencia que ha cometido en cuanto a memoria se refiere. En cuanto a la habilidad de escuchar que tú me comentabas que era muy importante en estos interrogatorios, quisiera saber cómo es que se realizan las objeciones. Mira, bueno, lo que pasa es que la objeción de entrada es una incidencia que tiene por objetivo evitar que se planteen preguntas contrarias a derecho. ¿Las objeciones solo las hace...? Yo hago una pregunta, esa pregunta tú la vas a objetar para que el testigo no conteste porque la pregunta está muy mal formulada. Entonces, ¿Solo es por eso? ¿Porque una pregunta está mal formulada? Mal formulada, y cuando digo mal formulada tengo que ir al 373 del Nacional, que es el dispositivo que me señala cuáles son las causas de objeción. Por ejemplo, no se permiten llevar a cabo preguntas que contengan más de un hecho, es decir, preguntas compuestas. ¿Qué vio usted el día 15 de agosto de 2017? Aproximadamente a las 8 de la noche y además díganos con quién se encontraba y además qué estaban haciendo. O sea, es una pregunta que es compuesta y evidentemente no la puedes formular en ese tenor, por ende es una pregunta objetable. Pero también son preguntas objetables las que son ambiguas. Ambigüedad semántica, ambigüedad sintáctica. Hay preguntas que llevan una palabra que admite varios significados. Y yo siempre les pongo a los alumnos de ejemplo, ¿conoce usted el banco? Y me dicen, ¿cuál banco? El banco del ahorro, el banco de sentarse, el banco de información, el banco de fluidos corporales, ¿cuál? Efectivamente, claro. Esa es una ambigüedad porque es una pregunta tan formulada de manera tan poco clara que no sabes a qué te vas a referir. Pero también están prohibidas las preguntas argumentativas y las preguntas conclusivas. Es decir, una pregunta... ¿Que son sugestivas esas? No. No, la sugestiva está prohibida, pero en el interrogatorio directo, en el contra está permitida, y en el interrogatorio directo solo el 375 del Nacional te maneja que se permite si tu testigo es hostil. Si tu propio... Entonces, es que imagínate, tú presentas, Luzma, a tu testigo, Eduardo, y me estás preguntando, yo soy muy hostil. Tú pides la declaración de hostilidad, el juez lo permite y me tendrías que hacer preguntas sugestivas a la usanza del contrainterrogatorio. Pero solo esa es la excepción. Okay. Y una pregunta sugestiva, pues la palabra lo dice, sugiere una respuesta y por eso es que el contrainterrogatorio... Es casi basado en preguntas sugestivas. Sí, es que son aseveraciones porque técnicamente allí el testigo va a ser hostil porque es testigo de la contraparte, claro. ¿No? Y te decía, las preguntas argumentativas y conclusivas. Lo que pasa es que en una pregunta argumentativa afirmas un antecedente, en una conclusiva afirmas un consecuente. Es decir, en una explicas algo y en otra das una conclusión. Usted no se acercó porque tuvo miedo. Te estoy argumentando. Entonces, usted no tiene conocimiento de los hechos. Te estoy concluyendo. Claro. Y si te fijas, son objetables porque la información no me la das tú. La información la doy yo como litigante. Por eso es que objetamos esto. También son objetables las preguntas que coaccionan ilegítimamente al órgano de prueba y las que ofenden.
Es decir, una pregunta que coacciona ilegítimamente pudiera ser, ¿sabe que está protestado para conducirse con verdad en esta audiencia? Pues claro que lo sabe. Ya lo protestaron, pero eso es objetable, ¿no? Y obviamente las preguntas ofensivas, no tendría yo que ponerte un ejemplo, creo que sobran los ejemplos, ¿no? Pero en estos casos, bueno, pues queda claro que para objetar se tiene que tener una habilidad. O sea, el abogado, la contraparte tiene que estar muy al pendiente de lo que se está preguntando para que pueda objetar. ¿Qué pasa cuando no, o sea, el juez no tiene opción de decir, híjole, lo que usted está preguntando no está bien? Es que el procedimiento acusatorio, a diferencia del anterior, opera por un principio dispositivo y no oficioso. Entonces, si te están goleando, pues el juez no puede hacer nada. No puede hacer nada. Si es que, por ejemplo, imagínate que yo me base todo mi interrogatorio en preguntas impertinentes, preguntas que no tienen relación con la litis. Pero si el otro abogado no dijo nada, pues ¿qué haces, no? Entonces, obviamente está mal porque a mi teoría del caso no le va a abonar en razón de que todo es impertinente, pero el otro no objeta. Entonces quiere decir que los dos están muy mal. O en preguntas irrelevantes, es decir, preguntas que ya han sido contestadas. Claro. Y otra vez lo mismo, ¿no? Y empiezas a abundar sobre lo mismo. Puede ser larguísimo también. Lo vuelves largo y entonces, en vez de que la audiencia tenga celeridad, tiene todo lo contrario. Pues, maestro Eduardo Martínez Bastida, ¿nos podría dar alguna conclusión acerca del tema del contrainterrogatorio, el de interrogatorio y el contrainterrogatorio en el sistema de justicia penal acusatorio? Claro, pues la conclusión es que finalmente estas son herramientas y estrategias que permiten poner al servicio de la oralidad de esta administración de justicia, que tenemos que continuar preparándonos, que no hemos culminado. Llegamos a un punto final el 18 de junio de 2016, pero ese punto final marcó el inicio para todos los que litigamos. Entonces, sigamos hacia adelante. Eduardo, muchísimas gracias por venir al programa. Estaremos muy al pendiente de cómo se va desarrollando estas destrezas y habilidades a lo largo de este nuevo sistema de justicia penal. Gracias a ti y a tu auditorio. Gracias al auditorio por habernos acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE. Mi nombre es Luz María Saucedo y nuevamente gracias.